Bien, pues vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy solamente con Mauricio y con Juan Margarito. No sabemos qué pase con los demás. A ver si ya se van integrando. Bueno, pues vamos a hacer ya las revisiones. Ustedes me indican quién primero, Mauricio, Juan Margarito. Si gusta, mi compañero doctor, yo voy a prender mi compu y ya le tengo el avance. No sé, deme 5 o 10 minutos y ya el proyecto. Órale. Tu turno, Juan Margarito, entonces. Estoy abriendo. Claro. Bueno, en lo que van abriendo, miren, las próximas 2 semanas que nos quedan, no, una semana, ¿no? Estamos a 4. Una semana nos queda, ¿no? Terminamos el 11 la próxima semana o el 18. A ver ustedes cómo están ahí en sus cuentas. No recuerdo, doctor, pero creo que era el 11 había comentado. Entonces ya la otra semana me tendrán que entregar todo el capítulo 3. Y y ya ese mismo día, creo que no tienen semana de descanso, ¿o sí? No, es continuo, luego empezamos. Entonces, dentro de 8 días también ya les voy a decir qué días les van a tocar a cada quien. Ya no vamos a estar todos en la sesión, vamos a tener un día y una hora, porque ya esta última parte ya nada más es la revisión y la estructuración del trabajo. Entonces, ustedes podrán aprovechar estos espacios para irle avanzando por su cuenta, irle trabajando. El punto es que nuestro documento final, ya así terminado y todo bien hechecito, lo tenemos que tener concluido a más tardar el 18 de junio. Anótenselo por ahí, por favor. El 18 de junio. Para esa fecha ya tiene que estar su tesis concluida, terminada y vamos a iniciar los que van a titularse por examen. Vamos a iniciar ya su trámite ahí, ¿sale? Para que no haya ningún problema o algún inconveniente después con la entrega de sus documentos. Es algo que tenemos por ahí pendiente. Entonces, el 18 de junio se entrega todo su documento ya concluido. El 18, la siguiente sesión, estaríamos nada más confirmando los resultados de la entrega de sus documentos y esperando entregar los documentos pendientes, quizás uno o dos que tengamos por ahí pendiente, todavía lo estaremos revisando, sobre todo los de sus compañeros los 3 compañeros que van un poco o un mucho muy atrasados. Tenemos que sacar ese trabajo con ellos, entonces, pues me voy a dedicar mucho tiempo con ellos
eso no significa que con ustedes no vamos a estar trabajando, ¿no? Sí, sí lo vamos a estar haciendo, pero pues tendrá que ser con horarios, ¿no? Entonces, nos vamos a ir turnando, voy a organizarme de tal manera que tengamos cada 15 días una sesión de 40 minutos, ya más o menos hice cuentas, de 40 minutos cada uno, y ya las asesorías van a ser individuales. Ustedes tendrán todos sus ejercicios, sus escritos que han realizado y ya, nada más vamos a ir complementando y haciendo que encuadre todo. ¿Sale? Bien, pues, ¿quién dice yo entonces? Porque Juan Margarito y Mauricio ya le sacó, ¿no? César, Rafael, Daniel y Damián, qué bueno que ya se integraron. Vamos a hacer la revisión de un trabajo de sus avances. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Daniel. Ok. ¿Y qué le pasa a César? Yo, doctor, si gusta, permítame, si me puede aceptar, Sí, voy a adelante. cerrar sesión en el celular para iniciar en la computadora. Ajá. ¿Cómo va tu documento, Daniel? Pues ahí vamos, doctor. Ya bien revisadito, ya bien hechecito, así usando un lenguaje así perrón, perrón, dirían ustedes. Pues yo creo que no tanto. Y cómo no, son hábiles ustedes para eso, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces nuestra sesión. Vamos a grabar el contenido de lo que tenemos. Pues hemos revisado nada más el documento del compañero Mauricio. Les he pedido a ustedes si alguno quiere compartir su documento para hacer la revisión. Al parecer no hay nada que revisar. Entonces nos vamos con el contenido que tenemos eh, dentro del curso y vamos a terminar lo demás, ¿no? Bueno, este es el penúltimo tema de nuestro temario, que sería la interpretación de resultados de la fase preprueba del grupo control y preprueba del grupo experimental. Parte de esto ya lo hemos trabajado, ya lo hemos revisado, entonces no tiene mayor complicación. ¿De qué se trata esto? Bueno, primero vamos a leer esta parte por partes. Dice, la interpretación de resultados de la fase preprueba es un proceso crítico en la evaluación de la efectividad de intervención en la intervención educativa. Es decir, es en donde a nosotros pues nos cuesta más trabajo, ¿verdad? Empezar a hacer todo el ejercicio, porque ocurre regularmente que cuando hacemos esto de la efectividad nos cuesta mucho, porque tenemos que hacer pruebas, porque tenemos que aplicar cuestiones estadísticas y esas cosas, y a veces como que nos causa mucho conflicto. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que debimos haber hecho y qué es lo que se supone ustedes están haciendo? Que es el primer paso, ¿no? Que es la interpretación de la comparación de las puntuaciones obtenidas por ambos grupos en las pruebas estandarizadas. Esto de ambos grupos lo hacemos siempre de manera distinta.
Porque, por ejemplo, puede ser que nosotros simplemente apliquemos un cuestionario y después de que lo hayamos validado, lo aplicamos al otro grupo y ya, ahí quedó. Pero si en este momento ustedes deciden hacernos o cambiar o después reconsiderar su investigación a una comparación, entonces ya tienen los elementos. Tienen el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Y lo que se hace es promediar esas pruebas estandarizadas para ver cómo están y qué es lo que vamos a buscar. Estos datos que tenemos aquí, las medias. Las medidas de tendencia central, las desviaciones, el estándar y los rangos. Estás levantando la mano, compañero. Dime, ¿qué pasó? Doctor, ya tengo el trabajo, solamente que me sacó de la reunión, pero si gusta, o si sigue con la exposición también está bien. Sí, seguimos con la exposición. Sí, doctor, gracias. Ahora, una vez que conozcamos las medidas de tendencia central, las desviaciones y todos estos elementos, que no es otra cosa más que la estadística descriptiva de datos agrupados, entonces vamos a poder determinar si hay o no hay diferencias notables. Si estas diferencias son notables, entonces hacemos una cosa, ¿no? Quiere decir que si hay algún avance o que pasó algo allí en ese intermedio, y si no hay resultados diferentes o los resultados no son tan distintos, pues entonces quiere decir que no ha pasado nada. Pero que les quede bien claro esta parte, ¿eh? Esto es para cuando se trabaja el grupo experimental. Así es de que si ustedes lo quieren llevar a cabo dentro de nuestra investigación o si lo quieren ver dentro de la investigación que estamos haciendo, no va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos un grupo experimental. Nuestra investigación no es experimental. Por esa razón, si ustedes le quieren encontrar en dónde va, pues obviamente no va a estar. Ajá. Eso lo hemos platicado desde las sesiones anteriores. Esto es porque ustedes, como doctores, pues tienen que conocer cómo se da este procedimiento dentro de la investigación y cuando sean asesores, pues no van a decir, no puedo porque es investigación experimental y esa no la sé. No, me voy a documentar. No, tampoco. Son de las cosas que tenemos que conocer sí o sí, así como que de a fuerzas, ¿no? Entonces, los elementos que vamos a ver en por ejemplo, el rendimiento académico, como viene aquí citado, pero obviamente estamos hablando de esto, de estas desviaciones. Entonces, lo que vamos a identificar ahí son los factores. ¿Cuáles son esos factores que están interviniendo? Y quizás pueda ser la edad, el nivel educativo, la cultura, la familia, la economía, el despido, el trabajo, es decir, la alimentación, un montón de factores que pueden ser hasta la misma calidad de sueño de una persona también puede influir. Una vez que ya están establecidas esas diferencias, lo que tenemos que buscar es identificar qué posibles factores están alterando esas pruebas que se supone ya estaban equilibradas y calibradas. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y ahí es en donde nosotros vamos a ir encontrando estos factores que a su vez, pues, nos pueden dar un norte, ¿no? Como se dice, una línea, una posible desviación que no pudimos controlar o a la que no tuvimos acceso o a la que simplemente no se veía como parte de la investigación y fue al azar, ¿no? Así como los famosísimos rayos X, ¿no?
salieron al azar, no pensaban descubrirlo, simplemente dentro del experimento notaron que algo no estaba bien y eso que no estaba bien le pusieron por nombre rayos X, ¿no? Pues es justamente porque dentro de esa búsqueda, ¿verdad?, encontraron estos patrones y estas diferencias en ese tipo de rayos y pues ahí salió, ¿no? Ahí se descubrió. Entonces es lo que se busca, revisar cuáles son estos factores, pues que están incidiendo dentro de nuestro experimento o dentro de lo que estamos planteando en la investigación. Cuando nosotros logramos identificar estos patrones y estas diferencias, obviamente que sean significativas, entonces vamos nosotros a poder establecer si mi grupo experimental va a recibir el estímulo adecuado o si hay que, o va a haber alguna alteración, pues, ¿no? Si hay otro elemento que completar. Por ejemplo, fíjense bien. Supongamos que ustedes van a aplicar un ejercicio de matemáticas, ¿no?, como estímulo. Entonces, bien sencillito, algo que hicieron ustedes la semana pasada y que, bueno, o están haciendo, no, sí, la semana pasada, ¿no?, con lo de Mejored, que aplicaron sus exámenes. Bueno, los resultados son malos, porque nunca hay resultados buenos para la educación, ¿no? Siempre nos han enseñado que los resultados siempre van a ser malos. Y entonces, dentro de eso, si ustedes, fíjense bien lo que les voy a decir, si ustedes en esta formación que tienen ya como doctorantes, pudieran identificar estos patrones y diferencias con esos niños, les aseguro que harían cambios dentro de algunos factores. Por ejemplo, que antes del examen los niños duerman bien, o que antes de los exámenes los niños puedan tomarse un vaso de agua, o bien que 2 días antes de que esté la fecha, a los niños se les pongan determinadas determinadas conductas o patrones a seguir. O tal vez después es decir, ya vimos, ahora ¿qué es lo que sigue? Pues ahora voy a seleccionar determinado número de ejercicios o de posibles eventos que ayuden a resolver esto. ¿Vale? De eso es de lo que se trata. Una vez que entonces hemos encontrado ya estos patrones, pues ahora sí vamos a considerar otros elementos. ¿Cuáles son esos otros elementos? Pues, por ejemplo, si hay algún nivel de sesgo dentro de la información que estamos revisando o no. ¿Qué tan real están siendo los resultados? ¿Qué tan reales? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero fíjense bien que dentro de lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es esto, ¿no? ¿Cómo está el aspecto físico-emocional de estos niños, en el ejemplo que estamos siguiendo, o bien de otros? Vamos a suponer, por ejemplo, que puse a prueba una determinada acción con los niños, y entonces, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿En dónde mejoraron? ¿O qué ocurrió? Cuando tenemos eso, entonces, lo que vamos a poder definir nosotros, pues es que eh, vamos a identificar todos estos pasos que son muy claros. ¿Qué quiere decir con que sean muy claros? Fíjense bien.
Primero, vamos a recopilar datos. Luego, vamos a hacer un análisis descriptivo. Luego, vamos a comparar esos datos. Después, vamos a evaluar las variables confusas. Después, vamos a contextualizar y finalmente damos nuestras conclusiones iniciales. Todo este proceso, muchachos, es lo que tendríamos que hacer en una investigación experimental. Dentro de esos pasos, fíjense bien que nosotros simplemente hicimos algunos. Recopilación de datos, análisis descriptivo, comparación de resultados y conclusiones iniciales. Nosotros hicimos esos pasos nada más. Solamente eso. Desde luego que cuando nosotros hicimos la recopilación de estos datos, hicimos este procedimiento que tenemos aquí, que es la estandarización y que nos llevó bastante tiempo, ¿no? Estandarizar un instrumento. ¿Para qué? Pues para evitar sesgos. Estos sesgos, ¿de dónde son provocados? Aquí. Allí son provocados, ¿no? En el ambiente físico y emocional. Casi siempre, en educación, casi siempre, los sesgos que llegamos a encontrar cuando son investigaciones de este tipo están en el ambiente físico y emocional. Por ejemplo, puede ser que al momento que tú aplicaste el ejercicio, no fuiste muy claro en las indicaciones o aceleraste a que el tiempo corre o les pusiste tiempo para contestar porque el compañero maestro solamente te dio un tiempo o tuviste que hacerlo hoy porque hoy sí estuvieron todos y querías que toda la población estuvieran. Quizás lo hiciste a las 8 de la mañana o quizás lo hiciste al 10 para la 1. Si lo hiciste a las 8 de la mañana, las condiciones de adormilamiento para la parte conceptual, pues estaban ahí. Si lo hiciste en la noche, ya todos estaban pensando en quererse ir y tu organismo o el organismo de los niños pues, ya estaba pidiendo comida, ya estaba pidiendo un tipo de cosas. Todo eso afecta dentro de las respuestas al cuestionario. Todo eso. Y esos son los elementos que nosotros tendríamos que estar delimitando o por lo menos conociendo para ver cuál es el sesgo que yo estoy teniendo respecto de mi valor X a mi valor Y. O quizás entre mi preprueba y mi posprueba, y mi prueba, perdón, entre mi preprueba y mi prueba. Entonces, yo tengo que tener lo más posible todo bien organizado y ordenado. En cuanto al análisis descriptivo, pues ya lo hicimos, aunque aquí se refiere a esto nada más, como su nombre lo indica, un análisis descriptivo o una estadística descriptiva, pues se trata de ver la media, la moda, la desviación estándar, los rangos, perdón, y hasta ahí, ¿no? Y nosotros nos hemos ido todavía un poquito más allá. ¿Para qué? Pues para hacer esta comparación de resultados. Ahora, cuando tenemos un grupo control y un grupo experimental, mi sugerencia es que siempre utilicen ANOVA. Esa es mi sugerencia. Es más de fiar. Por supuesto que hay otros, pero mi recomendación es utilicen la estadística que se maneja en ANOVA. Les va a dar mucha precisión en sus resultados. Allí mismo en SPS está esa estadística de ANOVA. Ahí lo pueden hacer. Y de esta manera, si lo hacemos en ANOVA, vamos a identificar más rápido los elementos de comparación. Ahora, nos vamos a el otro punto, que es la evaluación de variables confusoras. Se llaman confusoras o confusas. Así es que si lo encuentran como confusas, no hay problema.
y si la encuentras como confusoras, tampoco hay problema, hacen referencia a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Confusa es que no sabes si es A o B, y confusoras es que el investigador pone variables que confundan al otro para identificar con precisión en dónde está el error. Ese es el detalle. Cuando ustedes aplican sus ejercicios, por ejemplo, de pensamiento matemático, ahora en el ejercicio que hicieron la semana pasada con sus niños, le decían, por ejemplo, 5 más 3, ¿no? O suma la siguiente, ¿no? Un cuarto más un medio más un tercio igual a, y les daban un tiempecito para contestar. Bueno, cuando ustedes lo hacen en su salón, le agregan otros elementos. Quizás le van a poner un octavo o un 16avo, o quizás se las van a hacer más facilitas. A eso se refiere, ¿no? A eso se refiere. ¿Y cuál es la idea? Pues que nosotros podamos obtener una interpretación mucho más precisa. Esa es la idea, por eso se hace, ¿no? Sin embargo, también vamos a encontrar ahí que cuando nosotros estamos haciendo esto con estas variables, nos vamos a encontrar que hay otros factores u otras variables que van a afectar nuestro análisis o nuestro estudio. Por ejemplo, puede ser la edad, puede ser el sexo, puede ser el clima. Hay una gran infinidad de elementos que pueden alterar nuestra investigación. Muchos, muchos, muchos. El simple hecho de que hoy el maestro no me saludó y todos los días me saluda, eso es suficiente. Ya les decía yo en alguna ocasión que tú te levantas a lo mejor con un ánimo así bien y dices, hoy sí, hasta te estiras, ¿no? Y haces tus mini ejercicios ahí en tu cuarto antes de levantarte y ya te vas a trabajar y ya tu pareja o si vives solo o tú te preparaste un día antes ahí lo que te vas a llevar al otro día para comer, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya agarras y ¡pum! Vámonos. Y en el camino, cuando tú vas, ¿no? Vas así como que entre durmiendo y no durmiendo, ¿verdad? En el transporte público, si es que caminas ahí, ya vas escuchando la plática del día al lado o el del frente, o vas escuchando la música que lleva el conductor en ese momento. Y entonces, como tú vas medio dormido, tu consciente no está del todo consciente. Entonces hay muchos factores que en ese momento van a aprovechar para afianzarse. ¿Y qué ocurre? Vamos suponiendo que tú vas en el camión y entonces la música del chofer va a una canción, no sé, ¿y cómo quieres que te quiera, no? Y ahí va, ¿y cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido, tururururu, ¿no? Y ahí vas. Y entonces le pusiste atención porque obviamente hay más canciones, ¿verdad? Hay más canciones, como esas lágrimas de cristal que derramaste al partir y ahí, y daca, taca, taca, ¿no? Digo, si eres un poco moderado. Si todavía tus gustos son más complicados, entonces quizás no toleres este tipo de música y te llevas tus audífonos, ¿verdad? Te pones el chicharito y vas ahí escuchando reggaetón y Puro duranguense, doctor. pues algo así, ¿no? Y entonces todo está entrando en tu inconsciente porque tú estás dormido, ¿no? Todo está entrando en tu inconsciente. Llegas a tu escuela, ya te das cuenta que vas a llegar, llegas a tu escuela, ya guardas tus chivitas, ¿no? O quizás las sigues ahí y entras a tu salón y lo que vas a encontrar es que los niños no te quieren. Y lo que vas a encontrar es que va a estar un niño ahí chillando. Y lo que vas a encontrar es un montón de cosas, pero es porque todo eso está influyendo, todo eso es lo que estás atrayendo, eso es lo que llaman en algunos lados, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos
en esto de las variables confusas o confusoras, puede ser que es allí en donde está el detalle. Y como investigadores tenemos que prever que esas condiciones no se nos vayan a salir de control, porque si se nos salen de control, no les platico. Así es de que si hay un grupo, decía hace algún tiempo su compañero, ¿cómo se llama? Margarito, decía hace un tiempo su compañero Margarito, ¿no? Ahí algunos detalles con su grupo. Y decía, pues, trato de hacer, hago y digo, y como que no estoy llegando a donde yo quiero o yo necesito, ¿no? Bueno, vamos a revisar dónde está el punto de quiebre. Vamos a revisar cuáles son esos factores que están ahí alterando toda esta posibilidad. Y a eso es lo que llamamos contextualización, en donde vamos a poder determinar cuáles son las implicaciones de estos hallazgos que estamos encontrando. Y ahí es en donde los vamos a ir definiendo. Eso evidentemente nos va a llevar a encontrar las conclusiones iniciales. Esas conclusiones iniciales, pues es simplemente las que vamos a validar, ¿no? Ahora, tenemos que entender que hay otros criterios para evaluar las intervenciones. Ajá. Este es el proceso, pero esta es para la intervención. Dice aquí, para determinar la validez de los resultados de la fase preprueba, acuérdense de la frase preprueba, deben considerarse varios aspectos claves que aseguran que los datos obtenidos sean precisos y útiles para evaluar el impacto de las intervenciones educativas. Y aquí tenemos los criterios. Todos estos, muchachos, los hicimos. Esto sí lo hicimos. La definición de propósito objetivo, la optimización y estandarización de las preguntas, la evaluación de las características analíticas. Es decir, esa evaluación de esas características analíticas no son otra cosa más que los indicadores. La respetabilidad y reproductibilidad del material y el análisis estadístico. Todos esos pasitos los hicimos. Todos. De lo que se trata aquí es de revisar qué tan consistente es mi instrumento y cuántos criterios puedo tener de ese instrumento para que sea válido y que mis resultados sean consistentes. Eso es lo que yo busco, que sean consistentes, de tal manera que estadísticamente no haya manera ni ninguna posibilidad de decir yo me imaginé. No, no lo va a haber. Tiene que ser así, a rajatabla, así, serio, serio y seco, ¿no? Muy bien. Después tenemos otro tipo de estudios que nos ayudan, que les conocemos como estudios ciegos y estudios abiertos. Estos quizás ustedes los puedan un día escuchar, porque incluso hasta dentro de una de las preguntas que llegan a hacer algunos es, ¿qué tipo de estudio estás presentando? ¿Ciego o abierto? Y como que se quieren marear, ¿no? La respuesta es muy sencilla, miren. Los estudios ciegos, allí los participantes no conocen el tratamiento que reciben. Esos son los estudios ciegos. Es decir, que nunca se les informa qué están haciendo con ellos, qué están buscando, y llega una persona y les dice, no, oiga, no, iba a trabajar con ustedes el maestro fulano de tal, ¿vale? Y entonces llega como cuando eran practicantes, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Sí, creo que le llaman prácticas, ¿no? Ustedes.
Es que iban a una escuela y ahí ustedes, el maestro les ponía a hacer la planeación de él y dar la clase por él y todo ese rollo, ¿no? Entonces, fíjense bien. Si ustedes fueran investigadores, entonces pudieran pasar como ellos, ¿no? Simplemente llegan, dan su clase, los niños participan, pero ellos nunca se enteran de que están siendo sujetos de estudio. Nunca se enteran. Así como en este momento, pues a lo mejor nosotros pudiéramos hacer algo parecido, ¿no? Es decir, le decimos, a ver, vamos a ver cuántos sí son consistentes y cuántos no en tal cosa o en tal factor. Y entonces, pues yo estoy haciendo mi sesión, perdón, pero al rato cuando yo revise la sesión, voy viendo a cada uno de ustedes qué es lo que están haciendo, cómo se mueven, en qué se distraen, quién tiene su cámara prendida, quién no, y etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un estudio ciego. Y cuando se hacen los estudios ciegos, pues evidentemente tiene sus ventajas porque, entre otros, es que va a reducir los sesgos y también va a reducir el efecto placebo, porque como no saben que están siendo sujetos, entonces actúan como si nada. Mientras que cuando saben que están siendo sujetos de una investigación, pues piensan como que hay que quedar bien o lo contrario. Ahora me voy a desquitar y le voy a contestar mal, ¿no? Y eso hace que entonces cuando hay un estudio ciego, pues la validez, generalmente la validez interna sale muy alta, pero la validez externa es la que no siempre se afianza, ¿no? Lo contrario son los estudios abiertos en donde los participantes están informados de lo que se va a trabajar y obviamente por estas circunstancias que le estoy comentando, pues lo más seguro es que tengamos sesgos, es lo más seguro, ¿no? Por eso siempre vamos a procurar medir cuál es el nivel de sesgo que hay en una investigación. Y al conocer el nivel de sesgo, pues nosotros vamos a saber si esa cosa está mal o no, ¿no? Vamos a ver entonces el siguiente video que está aquí. I knew I was underwater. ¿Se escucha? I just didn't realize I was this underwater. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Muy buenas tardes a todos. Miren, este sujeto, bueno, esta persona es un doctor, creo que es peruano, pero es muy reconocido, muy reconocido. Cuando ustedes tengan oportunidad de revisar, se dedica a la investigación, él es médico. Cuando ustedes tengan oportunidad de revisar alguna que otra de sus clases, de sus sesiones, de sus pláticas que da, van a notar que es bueno, ¿no? Van a encontrar muchas respuestas. Fíjense bien, no vamos a ver todo, pero fíjense bien en lo que nos está platicando aquí. Mi nombre es José Supo y el día de hoy tenemos un nuevo seminario en vivo. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el análisis de los resultados. Vamos a tocar tres temas dentro de este seminario, que serán la presentación de resultados, la interpretación de resultados, la discusión de resultados. Muy buenas tardes, Héctor Zacarías. Doctor Supo, muy buenas tardes, ¿no? Contento también de poder estar aquí para poder tener este seminario, el último de esta serie, ¿cierto, doctor? Para poder concluir el ciclo. Se viene otra serie más adelante. En efecto, este es el seminario número 10 de la serie CIPRO, seminarios de metodología de la investigación científica. Vamos a pedir a las personas que están conectadas con nosotros nos confirmen
la recepción del audio, indicándonos aquí si no lo vas a comunicar. Y adelante tantito. Y por tanto, la forma en que lo comunicas tiene que ser efectiva, una comunicación efectiva. Ese es el principio para la presentación de los resultados. Ahora, hay varias formas de presentar los resultados. Lo más sencillo sería que los presentemos en texto nada más, ¿no? Como capítulo de resultados, tú anotas la frecuencia de diabetes encontrada a partir del estudio de 400 personas fue de 10%. Y eso lo escribes. Para mostrar un 10% no necesitas hacer un gráfico o una tabla. No puedes hacerlo, pero no tendría mayor sentido ocupar estrategias de comunicación porque es solo un dato, es un 10%. Esos son los resultados en texto, Héctor. No podrías presentar todos tus resultados solamente con texto, imagínate. Sí, doctor, pues también usted hablaba acerca de un principio muy importante, ¿no? Que el resultado tiene que tener una capacidad comunicativa, ¿no? Y hay otro principio más, doctor, que quisiera que pueda usted enfatizar, que es el de la parsimonia, ¿no? Porque cuando a veces pensamos que ya yo voy a comunicar mi resultado, le voy a pues, poner un buen contenido que no es parsimonioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tiene una forma simple, ¿no? En eso también quisiera que por favor pueda enfatizar. Claro, Héctor. Hay varias formas de comunicar un resultado y siempre la forma más simple va a ser la mejor y ese es el principio de parsimonia. ¿Y por qué este principio aplica a la presentación de resultados? Pues porque cuando tú trasladas un contenido hacia un interlocutor, hacia un lector, hacia un público, mientras menos cantidad de transmisión de datos tengas, mayor probabilidad de que el mensaje llegue va a existir. Entonces, si yo, Héctor, escribo 10 líneas para decirte que la prevalencia de diabetes es del 10%, lo que te estoy haciendo es cansarte, saturarte, distraerte para un dato tan simple. Por eso, mientras más simple, mejor. El principio de parsimonia y ello aplica también a la presentación de resultados, que en algunos casos conviene que sea solo texto, pero también hay otras opciones. Entre las otras opciones que se pueden sumar, doctor, serían las tablas y los gráficos, ¿no? Que son bastante comunicativas. Muy bien. Susana Isabel nos dice que se escucha muy bajito a Héctor. Le hemos aumentado el volumen por acá, a ver si nos confirman que ya realmente se ha incrementado el volumen. Voy a acercar el micrófono en todo caso. También, complementariamente. Entonces, hablemos, Héctor, ahora de las tablas. Presentación de resultados en tablas. Se pueden presentar tablas para variables categóricas como frecuencias. Por ejemplo, la frecuencia de los lugares de procedencia de los pacientes. ¿No? Proceden del área urbana, del área rural. Una de las ayudas principales que existe para del área periférica, como lo hayamos catalogado. Esta presentación de tablas también se puede hacer para dos variables, como las tablas de contingencia. Asociar, por ejemplo, la presencia de diabetes y la presencia de obesidad en una tabla de contingencia. Que la más simple, como siempre, hay que buscar la más simple, es la de 2×2, ¿no? Dos categorías para cada variable cuando de variables categóricas se trata. Ahora, si tienes dos variables numéricas como la hemoglobina y el colesterol, no puedes hacer una tabla, ¿no? Cuando tú quieres cruzar estas dos variables, una relación entre variables numéricas, no hay forma de hacer una tabla. Tendrías que hacer un gráfico, un diagrama de dispersión. Entonces vean que no siempre se pueden hacer tablas. Y cuando se pueden,
no siempre se deben, como hace un momento dijimos, que para comunicar que la prevalencia de diabetes en nuestro estudio, en nuestro resultado es del 10%, no es necesario hacer una tabla. Que si lo haces no está mal, pero estás perdiendo retención, atención, enfoque por parte del lector, de tu interlocutor, de tu jurado de tesis, de tu público objetivo, a quien tú estés comunicando. Entonces vemos que si bien la tabla es una oportunidad de resumir datos, hay casos donde no se pueden hacer tablas, ¿no? Se pueden hacer tablas para una sola variable y también para dos variables, siempre que estas dos variables sean categóricas. Pero he visto yo casos en los que, por ejemplo, se tienen muchas categorías, ya, digamos 15 categorías para poder hacer una tabla, digamos, ¿no? Bastante grande. Pues he visto cómo las últimas categorías que tienen menor número de frecuencias las agrupan en otros, ¿no? Y de tal manera que ya se presentan menos categorías y pues se podría presentar ya siguiendo este principio de parsimonia. Sí, Héctor, ahora que estamos en pandemia, en plena pandemia, por ejemplo, queremos presentar el número de casos positivos a la infección por SARS-CoV-2 por regiones. Vamos a poner en el Perú. Entonces, ¿dónde hay más casos positivos? En Lima. Después, ¿dónde hay más casos positivos? Las ciudades grandes, ¿no? Sería Trujillo, Arequipa, Chiclayo, Cusco, y así vas descendiendo. Es importante hacerlo también, Héctor, en orden descendente, de mayor a menor, de más a menos, decreciente o increscendo, como dicen algunos. ¿Por qué? Porque luego te quedan los menos frecuentes, que en este caso serían regiones con poblaciones más pequeñas, y para no tener una tabla así de 26 filas, que en el caso de presentación de comunicación puede ser útil, pero si tú quieres priorizar los más frecuentes, entonces los de abajo, que son menos frecuentes, los puedes agrupar en otros. Así tu tabla ya no tiene 25 filas y de pronto solamente tiene 6 u 8, que te permita de pronto tomar una decisión rápida a partir de la lectura de una tabla. Entonces, esta estrategia que utilizan algunos de colocar en la última fila de una tabla otros, se aplica bastante bien, Héctor, cuando este grupo de otros no supera el 20%. Esto por la regla de Pareto, por cierto. De aquí la importancia de presentar de mayor a menor, de tal manera que el otros agrupa las categorías menos frecuentes. Ahora, doctor, eso es tratándose de variables nominales, ¿no? Poner las categorías de mayor a menor, pero tratándose de variables ordinales, ¿cuál sería la diferencia del tratamiento en la presentación de tablas? Bueno, las variables ordinales, que también son categóricas, debe respetársele su naturaleza ordinal. Si tú dices, por ejemplo, vamos a hacer una frecuencia del grado académico de los trabajadores de una empresa. Entonces, algunos tienen el grado de bachiller, otros el grado de maestría y otros tienen el grado de doctor. Entonces, en ese mismo orden, ¿no? Si es una tabla, primero en la primera fila bachiller, en la segunda maestría, en la tercera el grado de doctor. Y ahí ya no importaría la frecuencia, porque estás respetando el orden natural de la variable, ¿no? Te da más información hacerlo así. Es decir, que cuando tú mires una tabla, en 1 o 2 segundos tú ya tienes que tener la información. Entonces, si me vas a presentar una tabla, Héctor, con 37 filas, no voy a conseguir ese objetivo. O si me vas a presentar una tabla que no está en orden de mayor a menor, en orden increscendo, entonces, ¿en cuál fila está la categoría más alta? Voy a mirar la 13, la 23, tengo que comparar y estoy ahí 15 segundos y todavía no encuentro cuál es la categoría con mayor frecuencia. Que en el ejemplo que puse sería la región con mayor número de infectados por el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, este efecto de poder comunicar en un segundo el resultado tiene que conseguirse con la tabla, de allí que existen estas reglas. Listo, doctor. Ahora hablemos un poco acerca de las gráficas, doctor. ¿Cuándo es pertinente su uso, no? ¿Cuándo es más común que se usen gráficas? Y la otra pregunta sería, ¿se presentan tablas y gráficas en un mismo informe?
fácilmente todos tus archivos en Drive, desde proyectos hasta recuerdos memorables. Bueno, hablemos ahora de las gráficas, Héctor. Y hay resultados que te obligan a realizar gráficas. O sea, no es una elección en algunos casos, Héctor. En otros casos sí. Pero si tú, por ejemplo, quieres relacionar, ya dijimos, dos variables numéricas, el colesterol y la presión arterial, dos variables numéricas, pues tendrías que hacer un diagrama de dispersión, ¿no? Una nube de puntos, como le dicen algunos. En el eje de las ordenadas, el eje vertical, pones a la presión arterial, y en el eje de las abscisas, el eje horizontal, pones al colesterol en este plano cartesiano. Y luego entre estos dos ejes pues hay una nube de puntos y cada punto representa a una unidad de estudio con su nivel de colesterol y con su nivel de presión arterial. Y así tienes una nube de puntos que a veces van pues en escalerita, ¿no? Cuando decimos hay relación positiva. O a veces están invertidos cuando decimos hay relación inversa o negativa. Este diagrama de puntos, Héctor, no se puede presentar en una tabla. Tampoco tú puedes describir con palabras una nube de puntos. Es simplemente para mirar y tú dices, wow, parece que hay una relación directa entre estas dos variables. ¿Será que voy a hacer una correlación de Pearson? Para eso es esa gráfica, ¿no? La nube de puntos. No puedes reemplazar tú una nube de puntos por una tabla. Tampoco podrías describirla con texto, una nube de puntos, un diagrama de dispersión. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una gráfica que no puede ser reemplazada por una tabla, no puede ser reemplazada por el texto. Te da una idea del tipo de relación que hay y te orienta al análisis estadístico que vas a realizar, que en este caso sería una correlación de Pearson. Sí, doctor. Ahora, he visto en algunas situaciones, ¿no?, en las que el jurado revisor pide que además de la tabla presente la gráfica también sobre la misma variable que está analizándose. Por ejemplo, sexo, masculino y femenino, su tabla y también su gráfica, ¿no? Porque si no hay eso, pues no, está incompleto, ¿no? Según la revisión que están haciendo. ¿Ya? Y aparte, doctor, menciona también de que pues, el texto acompaña siempre, ¿no?, a la tabla o acompaña a la gráfica para poder darle un poco más de solidez, ¿no? Claro, Héctor, si tú tienes 10 resultados que mostrar, entonces puedes hacer 10 párrafos y esos serían tus resultados. O puedes hacer 10 tablas, o puedes hacer 10 gráficas, si es que esto es posible. No siempre es posible, ya dijimos. Pero lo que no es adecuado, y no es que esté mal, solo que no es comunicativo, presentar del mismo resultado una tabla y una gráfica, ¿no? Ya dijimos que el principio de la presentación de resultados es la parsimonia. Por tanto, o presentas la tabla o presentas la gráfica. ¿Cuál de los dos? Dirán, no hay reglas. Es simplemente que tú, como comunicador, tienes que elegir cuál de estas dos opciones es más comunicativa. ¿Cuál la va a entender mejor el interlocutor, el público, el jurado, quien esté consumiendo nuestro contenido o a quien estemos trasladando estos resultados? A veces es la tabla, a veces es la gráfica. A veces a una gráfica no le puedes hacer tabla y a veces a una tabla no le puedes hacer una gráfica. Entonces, pero en los casos donde tú puedes hacer tabla y también puedes hacer gráfica, pues tendrás que elegir uno de ellos. No es un error, Héctor, poner tabla y gráfica, sería redundar, pero no contribuye a esta idea de comunicar, porque ya no sería parsimónico y también sería redundar sobre un mismo resultado, cansando innecesariamente al interlocutor, perdiendo la capacidad comunicativa y la retención de quien está consumiendo nuestro contenido. Sí. Ok, doctor. Entonces, también mencionar, ¿no?, de que la tabla y la gráfica de por sí va acompañada también por un texto, ¿no?, que no va a repetir necesariamente lo que dice en la tabla, ¿no?, sino va a ir un texto, ¿no?, pero va a ser un texto pertinente también que va a sumar a lo que se tiene en la tabla o en el gráfico. Muy buen punto lo que has dicho tú, Héctor, porque pones sobre la mesa un tema muy interesante.
Hace un rato dijimos que si tú tienes 10 resultados que mostrar, puedes hacer 10 párrafos de texto, puedes hacer 10 tablas o puedes hacer 10 gráficas. Esto en un sentido simple, pero a veces, Héctor, un resultado amerita presentar, además de su tabla, un poco de texto, que no es leer lo que dice la tabla, sino es complementar lo que dice la tabla. Por ejemplo, Héctor, podemos decir en este momento, vamos a hacer una frecuencia, una tabla de frecuencias de la nacionalidad de todas las personas que nos acompañan en este momento. Y como tabla, ¿qué es? Iría de mayor a menor, ¿no? Por el conocimiento que tenemos de nuestra audiencia, primero estaría México con una frecuencia alta, luego estarían, por poner algunos nombres, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, que hay bastantes colegas de esta nacionalidad últimamente en los seminarios, no sé por qué. Y también hay, Héctor, de algunos países que son con menos frecuencia, que podríamos agrupar, digamos, en otros. Hola, soy Rodrigo Montemayor. Llevo 20. Ahora, ¿quiénes son esos otros? En la tabla puede aparecer 5 países y luego la sexta categoría es otros y tú con un asterisco haces una referencia al pie de la tabla y anotas qué significa otros. Otros 2 puntos. Entonces ahí pondrás la Guyana Francesa, pondrás Panamá, pondrás qué sé yo, Cuba, y así los países con menos población, en este caso los más pequeños. Pero ya estás aclarando, ¿no? No lo pones en la tabla, pero sí lo pones abajo en otros para trasladar toda la información que tienes, ¿no? No se trata de guardarse la información, sino se trata de hacer una presentación comunicativa. Entonces a la tabla tú le puedes complementar con un poco de texto, que no es repetir lo que dice la tabla, sino es aclarar, complementar, o puede ser el razonamiento que tú haces a partir de la tabla, lo puedes poner en texto. Y lo mismo podrías hacer del gráfico. Y hasta se me ocurre, Héctor, que en algún caso podría haber tabla, gráfico y texto para un mismo resultado, pero no están redundando los tres, ojo, como es el caso del análisis de supervivencia, por ejemplo, Héctor, que tienes las tablas de vida, las tablas de donde sacas la gráfica, y tú puedes ahí ver los resultados que se utilizan para interpretar la gráfica, y la gráfica te indica rápidamente si un grupo tiene mejor supervivencia que el otro grupo. Otro ejemplo, Héctor, sería la curva ROC, que se construye a partir de la sensibilidad y de la especificidad de una prueba diagnóstica. Entonces, tú en la curva ROC observas dónde está el punto de declive, dónde vas a hacer el punto de corte, pero ya luego en la tabla tienes que ir a buscar qué valor le corresponde a ese punto que tú has ubicado en la curva ROC. Entonces, fíjate que en ese caso irían tanto gráfica como tabla, los dos. Y luego, si quieres, un poco de texto para complementar lo otro. Entonces, no es que redunden, pero sí podrían complementarse una tabla, una gráfica y texto para un mismo resultado. Ok. Ahora, cuando se trata de variables numéricas, doctor, hay más oportunidad de poder elegir, ¿no? entre los gráficos, ¿no? Que cuando trabajamos con las variables categóricas únicamente, ¿no? O sea, tenemos ya una gama, ¿no? de presentación de resultados, ¿no? Cuando se trata de variables numéricas. Y bueno, doctor, mencionar ahora la parte de la presentación del análisis estadístico. Hasta ahorita se ha mencionado acerca de la presentación de resultados mediante texto, también mediante tablas y mediante gráficos. En esta otra parte, doctor, quisiera que por favor pueda ampliar respecto a lo que complementa esto primero que se habló, que es la presentación del análisis estadístico. Muy bien, estamos hablando de presentación de resultados. Hemos hablado de la presentación del texto, de las tablas, de las gráficas, pero en los resultados, Héctor, también presentamos el análisis estadístico. Es parte del resultado. O sea que si tú haces un chi cuadrado, puedes presentar el valor del x cuadrado y también el valor de p, obligado, ese sí, no te puedes escapar. Y no es que hay que poner al p valor, Héctor, como p menor que 0,05 o p menor al 5%. No, es el p valor que has calculado tú. Hoy en día, estamos en el 2020, Héctor,
todos los software ayudan a calcular el p-valor. Ya no hay esto de que si p-valor es menor, si p-valor es mayor, no. Es el p-valor tal cual te ha salido, el número exacto. Eso es lo que hay que presentar en el análisis estadístico y tú lo puedes acompañar del chi cuadrado, si es que has hecho un chi cuadrado, de la R de Pearson, del estadístico que hayas utilizado. Eso es también parte de la presentación de resultados, una presentación del análisis estadístico con el p-valor que corresponda, si es una prueba estadística, y seguramente harás una interpretación o una lectura del p-valor, que si te quedas con la hipótesis nula o la hipótesis del investigador, eso puedes colocar a partir del cálculo del p-valor y su contraste con el nivel de significancia que hayamos establecido para la prueba de hipótesis. Doctor, cuando uno hace el análisis estadístico, está ya en la etapa de presentación de resultados, ¿no? El software le arroja bastante información, ¿no? Entonces ahí pues vamos a tener una salida de software enorme, ¿no? Y a veces hay la tendencia de ponerlo todo eso en la presentación de resultados. ¿Qué criterio en todo caso seguir para poder, digamos, elegir, ¿no? Elegir lo que es pertinente colocar en esta parte? Héctor, un hecho anecdótico de hace muchos años, casi 15 años atrás o tal vez más, me escribió un colega desde Italia, él era un cardiólogo, y me decía que no entendía el análisis estadístico de su trabajo de investigación, de su tesis, que un colega estadístico le había realizado. Él quería que yo le ayude a interpretar esos resultados del análisis estadístico, qué significa cada número que aparece ahí. Y nos reunimos hace más de 15 años cuando no había Zoom, había Skype en ese momento. Y Héctor, su trabajo de este colega era un trabajo descriptivo, un trabajo de frecuencias, si de variables categóricas se trata, o de promedios, si de variables numéricas se trata, de una patología propia de la especialidad de él. Pero el estadístico que él había contratado para que le ayude a analizar sus datos, pues le sacó la media, la mediana, la moda, el percentil 50, el percentil 25, el percentil 75, el rango intercuartílico, la media geométrica, que no es lo mismo que la media aritmética, la media armónica, le sacó Héctor el rango intercuartílico y todos los descriptivos que del software, pues toditos, absolutamente. Y eso es lo que no entendía, pues, este colega cardiólogo. Y me dice, explícame qué significa cada una de esas cosas. Para comenzar, le digo, tú no necesitas nada de esas cosas, porque estás haciendo un estudio descriptivo, o sea, un estudio de frecuencias para variables categóricas, y ya lo más para describir la distribución en las variables numéricas, pues un promedio, que es la media aritmética que conocemos, y una desviación estándar para los datos. Con ello, él comunicaba los hallazgos de las condiciones más frecuentes en la patología de estudio. No necesitaba hacer un rango intercuartílico, que la media recortada, que también hay al 75%, y todos los estadígrafos, son estadísticos, pero a veces le decimos estadígrafos, que nos da el software, ¿no? Nos da un montón de datos y hay gente que copia y lo pega en la tesis. ¡Plum! Lo pega ahí, como quien lanzara un saco de arroz y cayó ahí en el lugar donde lo acomoden. Y esos no son los análisis estadísticos. Si tú estás planteando una hipótesis, pues a lo más iría el estadístico calculado y el p-valor, que es la probabilidad de cometer un error tipo 1. Nada más. No es necesario que si tú vas a hacer una t-de-student, no es necesario que tú presentes cómo demostraste que la variable tenía normalidad y luego el estadístico de Leven para la homogeneidad de varianzas en otra página. No es necesario. Haz tu t-de-student, presenta tu t, el t calculado, presenta tu p-valor y ya está. ¿Para qué sirven estos datos? La T, a nivel académico, pues para revisar. Si yo soy tu jurado o yo soy el que lee tu artículo, tu tesis,
A partir de los datos que estás comunicando, yo también puedo calcular la T, y también el p-valor. De esa manera aseguraríamos de que ha sido un buen análisis, ¿no? Y nada más, no es necesario, nuevamente, si estás haciendo una TED Student, que demuestres la normalidad, la prueba de Z de Kolmogorov-Smirnov, corregida por Lilfors, y para la homocedasticidad, tu prueba de Leven. No es necesario. Si tú has hecho la TED Student, se supone que has hecho eso porque son prerequisitos. Es que si no cumplían con estas dos condiciones, no debiste hacer la TED Student. Entiendo que si lo has hecho, que si has hecho una TED Student, tú ya demostraste eso. Y si quisieras ponerlo, bueno, ponle en anexos, allí pues para complementar y para que te luzcas un poco, pues después de tu curso de estadística aplicada a la investigación científica, si es que esa es la finalidad. Sí, doctor, a veces pasa, ¿no? Que los jurados, ¿no? Por parte de los jurados es que hay ese requerimiento. ¿Dónde está tu prueba de normalidad? ¿No? Y así, otras cosas, ¿no? Y pues bueno, ahora también estamos participando jurados, asesores y escuchando estas recomendaciones, pues ya va a ser de beneficio para los mismos tesistas, ¿no? Doctor, ahora otra cosita más. Sí hay cosas pertinentes, ¿no? Que necesitamos presentar en la parte estadística. Por ejemplo, en el nivel descriptivo, no tan solamente vamos a estimar el parámetro, sino que además se va a presentar los intervalos de confianza, al 95% clásicamente, ¿no? O sea, hay cosas que sí van a ser pertinentes, ¿no? Que sí o sí vamos a tener que presentarlas. Sí, has tocado un punto muy interesante, Héctor. Estás hablando de inferencia, ¿no? Por eso me hablas de intervalos de confianza. Cuando tú presentas un resultado de una prueba de hipótesis, y hablando del análisis estadístico específicamente, presentas el estadístico calculado y tu p-valor. Ahora, si tu estudio no es de una prueba de hipótesis, sino de una estimación puntual, presentas el valor del estimador, que puede ser el promedio, y lo acompañas con el intervalo de confianza, al 95% habitualmente, ¿no? Tienen que ir los dos juntos, el estimador y su intervalo de confianza. Es algo así como que tú dices, Héctor, la prevalencia de diabetes en la ciudad de Arequipa es del 10% más menos 5. Allá, o sea que podría estar entre el 5% y el 15%, que no es lo mismo decir, la prevalencia de diabetes en la ciudad de Arequipa es del 10% más menos 1. Ah, eso quiere decir que estaría entre el 9% y el 11%, ¿no? Entonces, si yo escondo los intervalos de confianza, si no los comunico, si no los pongo en la tesis, en el artículo, en el informe a mi jefe inmediato superior, no podría saber cuál es la amplitud del cálculo de este estimador, que en este caso es el promedio. Por eso es importante acompañarlo del intervalo de confianza. Entonces son dos condiciones distintas, ¿no? Estos dos caminos, dos vertientes. Si de inferencia estadística se trata, en los resultados, estamos hablando de resultados, presentación de resultados, en la prueba de hipótesis pones el estadístico calculado, chi cuadrado es igual a 3.89 y tu p-valor 0.034, lo que salga. Y si de una estimación puntual se trata, entonces la prevalencia de diabetes es el 10%, más menos 2%, tu intervalo de confianza, ¿no? Esos son los resultados estadísticos. Y ahora cuando se trata de una prueba de hipótesis, ¿no? Tal como por ejemplo la prueba de bondad de ajuste chi cuadrado o P de student para una muestra, en esta presentación de resultados se va a colocar el valor del estadístico, se va a colocar el p-valor, ¿no? Que va a representar la magnitud del error tipo 1. Exacto. Eso, Héctor, pues no debe ocupar mayor espacio, ¿no? Son datos que puedes poner incluso al pie de una tabla descriptiva. Bien. Doctor, ahora pasemos al siguiente punto, que es la interpretación de resultados. Muy bien. ¿No? Lo cual es un proceso creativo, ¿no? Del cual quisiera que pueda usted ampliarlo. Entonces, Héctor, cada seminario hablamos de 3 tópicos, ¿no? Ya hemos hablado de la presentación de resultados. Ahora vamos a hablar de la interpretación de resultados. Segundo tópico de la tarde, cambio de escenario, cámbienme el fondo de pantalla.
Interpretación de resultados. La interpretación de resultados, Héctor, es un proceso creativo, como bien lo has dicho tú. Eso lo define perfectamente. Eso es algo como la práctica profesional mismo, ¿no? ¿Cómo le enseñas tú a un alumno a ser médico? Es toda una tarea. También la interpretación lo es. Y comienza, Héctor, con una descripción del resultado. Describir un resultado no es lo mismo que presentar un resultado, ojo. Si yo te quiero presentar un resultado, toma tu tabla. Listo, ya te presenté el resultado. Pero, ¿y qué dice la tabla? La tabla dice que la ciudad de Lima es la región con mayor número de infectados por SARS-CoV-2. Vamos a poner ejemplo. Entonces, ahora sí ya no te estoy presentando solamente el resultado, sino te estoy describiendo el resultado. Vamos a suponer, Héctor, que hacemos un estudio de casos y controles para los factores de riesgo para la diabetes. Entonces, en mis resultados, yo te los comunico. Si te los quiero presentar, te doy la tabla. Toma tu tabla y ahí tienes tus resultados. Pero cuando tú me dices, ¿y qué encontraste en los resultados? Yo te diré, bueno, resulta que en el grupo de los diabéticos había más obesos, el 60% eran obesos, y en el grupo de los no diabéticos, pues el 20% eran obesos, y cuando los comparé, pues había diferencias significativas con esta prueba de chi cuadrado, ¿no? Te estoy describiendo los resultados. Have to finish this paper. I'm swamped. No one told me college would be so. Sí. Entonces, doctor, en esta parte de la interpretación de resultados tenemos dos momentos. Uno sería la descripción de resultados, que bien usted ahorita lo acaba de presentar, y el otro sería la interpretación estadística, ¿no? Pues otro momento, ya, que tiene mucha importancia también. Doctor, en la parte de la descripción de los resultados, ¿no? Como hace rato ya lo mencionó, no solamente se va a repetir las cifras, ¿no? Sino que se tiene que tener bastante conocimiento sobre la línea de investigación, ¿no? Para poder llegar a una buena interpretación en este caso, ¿no? Perdón, descripción en este caso, estamos en la descripción. En efecto, Héctor, y mira que nos estamos saltando un pasito, porque el análisis estadístico también tiene que ser analizado, tiene que ser interpretado. Si yo te digo, por ejemplo, que hay diferencias entre el grupo de diabéticos y el grupo de no diabéticos con un p-valor de 0,035, entonces yo te diré que la obesidad se encontró con mayor frecuencia en el grupo de diabéticos respecto de los no diabéticos. Esta afirmación tiene una probabilidad de error de 3,5%, convirtiendo este 0,035 a porcentajes. Entonces, lo que estoy haciendo, Héctor, estoy interpretando el análisis estadístico. Ojo, Tú me puedes dar a mí, Héctor, una data, una matriz de datos en el software de tu preferencia, el SPSS, el Minitab, el StatGraphic, o en Excel. Tú me lo das tus datos y tú me dices, grupo 1, grupo 2. En el grupo 1 hay categorías A y B. Y en el grupo 2 hay categorías C y D. Yo te hago un chi cuadrado. Te encuentro que en el grupo 1 hay más frecuencia de A que en el grupo 2. Pero no sé qué estás estudiando. Simplemente me has dado dos grupos. Y que en ambos grupos había que analizar una condición. Bueno, esta condición es más frecuente en el grupo 1. Yo te interpreto el resultado estadístico que he calculado. Entonces, eso es interpretación del análisis estadístico, que es muy distinto, Héctor, a la interpretación del resultado. Interpretación de análisis estadístico, ¿qué me dicen los datos? Interpretación de resultados es lo que tú has dicho, que tiene que ver esto con la línea de investigación. Doctor, ahora tenemos los casos también de los estudios exploratorios en las que no hay análisis estadístico. ¿Y podría referirse a ello? Sí, Héctor. Para redondear la idea anterior y pasar al punto de los estudios exploratorios donde no hay análisis estadístico,
La interpretación del análisis estadístico es distinto a la interpretación de los resultados. ¿Cómo así? Tú, Héctor, me pasas una base de datos, una matriz de datos que contiene dos grupos. Y en cada uno de estos grupos se ha evaluado una condición. Ya, vamos a suponer que eran tu grupo pues, de diabéticos, de no diabéticos, y la condición que se está evaluando es la obesidad. Pero eso solamente tú lo sabes, eso yo no lo sé. A mí tú nada más me has dado la base de datos con la matriz de datos, con etiquetas, y yo no sé qué estarás estudiando. La cosa es que tú me dices, calcúlame el chi cuadrado, yo te calculo el chi cuadrado y encuentro que hay diferencias significativas entre el grupo 1 y el grupo 2 para la condición evaluada, y por tanto interpreto mi análisis estadístico de que hay diferencias estadísticamente significativas, probabilísticas. Pero luego me entero de que tú lo que estabas estudiando eran los factores de riesgo para la diabetes. Entonces, ahora yo hago una traducción del cálculo matemático a la línea de investigación. Y digo, si en el grupo de diabéticos había más obesos que en el grupo de los no diabéticos y estas diferencias son significativas, interpreto que la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes. ¿No? Es distinto decir que hay diferencias estadísticas entre estos dos grupos a decir que esa condición es un factor de riesgo para la diabetes. Y esa es una interpretación, una traducción a la línea de investigación. A ese punto, Héctor, hay que llegar cuando se hace análisis de resultados. Y ahora lo que tú mencionas es que los estudios exploratorios no tienen análisis estadístico. Y es verdad. Los estudios exploratorios son cualitativos, así le llaman algunos, ¿no? Investigación cualitativa, porque precisamente es eso, no hay análisis estadístico. Escuche que podrás aprender en las 4 clases de la semana de Excel. En la primera aprenderás a organizar y analizar datos. Y claro, sus resultados se tendrán que analizar de otra manera que lo que hacemos en la investigación cuantitativa, ¿no? Donde está la estadística. Entonces, si no hay análisis estadístico, tampoco va a haber interpretación del análisis estadístico, ¿cierto? Sí, esto lo que hay es una interpretación por parte del investigador, ¿ya? Por ejemplo, tú dices, el número de infectados ha disminuido, el número de infectados por SARS-CoV-2 ha disminuido en las últimas 2 semanas. Y el número de en las últimas 2 semanas, eso con los datos que analizas. Y luego tú interpretas y dices, bueno, ¿será que ya hemos llegado a la inmunidad de rebaño? Que ya más de la mitad se ha infectado, ya no hay más a quien infectar y es lógico pues que bajen el número de infectados y por tanto también el número de personas que fallecen por esta condición. Eso, Héctor, es una interpretación cualitativa. Eso es hermenéutica pura, ¿ya? Otro podrá interpretar y decir, Héctor, no, lo que pasa es que ahora sí hemos aprendido a lavarnos las manos, ya hemos aprendido la lección y ahora sí guardamos distancia. Ahora sí que cuando nos dicen quédate en casa, nos quedamos en nuestra casita y no salimos para nada más que para comprar el pan. Esa es otra forma de interpretación, que también es cualitativa. Y a uno se preguntará y dirá, pero en todo caso, ¿cuál de las dos interpretaciones es la correcta? Son interpretaciones hermenéuticas, Héctor, que no están basadas en el análisis de datos, sino en la experiencia, en la percepción de la realidad, del fenómeno, de su comportamiento. Y esta interpretación, Héctor, se puede hacer únicamente si tú eres un experto. O sea, no le vamos a creer esta interpretación a una persona que habla en la radio y que no tiene una formación en epidemiología, por ejemplo. Lógico, ¿no? No le vamos a creer su interpretación a su percepción de la realidad. Pero si esta interpretación te la hace un epidemiólogo con experiencia en infectología, ponte, entonces ahí hay más asidero, hay más de qué agarrarse. Pero sigue siendo cualitativo, sigue siendo hermenéutico. Tendrá mayor contundencia este razonamiento que hace el profesional, pero no quiere decir necesariamente que sea la verdad, ¿no? No es una demostración, es una interpretación. Interpretación, la investigación cualitativa. No es concluyente, no es inferencial.
Sí, justamente, ¿no? La descripción de resultados en los estudios exploratorios sería un insumo suficiente para poder formular las conclusiones, ¿no? Se va a obviar lo que es la parte del análisis estadístico, la interpretación estadística, ¿no? Esto también, doctor, ocurría en los estudios descriptivos que no son inferenciales. Sí, la investigación no inferencial, Héctor, que abarca a los estudios exploratorios y aparte del nivel descriptivo, cuya única función es describir y no inferenciar, o sea, tú no pretendes trasladar las conclusiones de este grupo estudiado, que ni es una muestra, es un grupo estudiado hacia una población. Esa es la naturaleza del objetivo de escribir no inferencial en los estudios descriptivos. Y los estudios exploratorios nunca pretenden inferenciar nada, por eso algunos dicen que son inductivos, que a partir de los hechos se pueden utilizar para construir teorías, ¿no? Esa es la lógica inductiva, para construir teorías, para lanzar hipótesis, que luego más adelante tendremos que demostrar, mas no para tener conclusiones definitivas. Ok, doctor. Ahora veamos ahora lo que es el análisis estadístico, ¿no? Estamos en esta etapa también ahora. Bien, pues llega nuestra parte final de la sesión. Como siempre, muy agradecido con Francisco, Daniel, Mauricio, Rafa, Ariel, Manuel, Damián, Adán, César y Juan Margarito. Los demás, pues por alguna razón, el día de hoy no han decidido no estar, ¿no? Pues, ¿qué más les puedo decir? Que tenemos ya la parte final. La próxima semana, bueno, vamos a revisar sus documentos. Ya la próxima semana tendremos resultados y esto sigue para adelante todavía. No sin antes, pues evidentemente, escuchar las conclusiones de nuestra sesión del día de hoy. Se las vamos a encargar al compañero Juan Margarito, que es de los que ha estado aquí en toda la sesión, suponemos, ¿no? Adelante, Juan Margarito. Piense que quién sabe si esté. Hola, doctor, buenas tardes. Eso es todo. Bueno, pues sí, invitar a los compañeros que entremos a la sesión puntual para que podamos dar inicio con las sesiones y pues doctor, pues de antemano, pues muchas gracias. Y pues esperemos que ya la próxima sesión ya la mayoría pues pueda presentar, a los que se pueda presentar más que nada en el trabajo, porque pues sí, yo creo que sí, ya nos estamos atrasando en esa parte. Ya nomás está en nosotros en poner nuestro empeño, dedicarnos más que nada, ¿no? En realizar este proyecto, esta investigación, porque pues a final de cuentas es preparación para nosotros. Y pues sí, doctor, no queda más que recalcar y agradecerle, doctor, el tiempo más que nada, porque pues sí, se nota de que pues sí nos estamos poniendo más que nada de nuestra parte, ¿no? Que usted está a toda la disposición de revisar los trabajos, pero yo creo que nosotros pues sí nos hace falta ser más responsables en esa parte, doctor. Por de antemano, muchas gracias. Vale, pues. Cuídense, que estén bien. ¿Vale? En 8 días. Muchas gracias, doctor.